Bienvenidos a una clase más de matemática. Producto notable 2. Tema: cuadrado de un trinomio. El cuadrado de un trinomio es igual a la suma de los cuadrados más el doble del producto del primer término por el segundo término, más el doble del producto del segundo término por el tercer término, más el doble producto del primer término por el tercer término. Tenemos la fórmula que se presenta de esta manera. Vamos a desarrollar un ejercicio. Primero, el segundo, tercero, ya de lo cual procedemos a resolver el primer término. Tenemos que elevar al cuadrado. El segundo término, elevar al cuadrado, más el tercer término, elevar al cuadrado. Siguiente, más el doble producto del primero por el segundo término. El doble del producto del primero por el segundo término, más el doble del producto del primero por el tercer término. El doble producto del segundo término por el tercer término, que en este caso es la letra C. ¿Sí? BC. ¿Sí? Más el doble del producto del primer término, que es A, por el tercer término C. Esto es igual. El primer término, A al cuadrado, más, resolver la potencia, 3 al cuadrado, 9, B al cuadrado, más C al cuadrado. Multiplicar los coeficientes, 2 por 1, 2 por 3, 6, 6AB, más, tenemos aquí 2 por 3, 6, 6BC, más 2 por 1, 2 por 1, 2, 2AC. Y queda representada de la siguiente manera el cuadrado de un trinomio. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Fraccionario. En el proceso, los tres términos elevar al cuadrado, independientemente. Es el primer paso. Cada término elevar al cuadrado. Más C al cuadrado elevar al cuadrado. Más, recuerden que esto es la A, esto es la B, la C. Por ende, multiplicamos el doble del producto del primer término por el segundo, o sea, A por B. El primer término, que es un medio, x al cuadrado, por el segundo término, que es la letra B. ¿Listo? Más el doble del producto del del segundo término por el tercero. O sea, B por C. El segundo término por el tercero. Esto continúa. Más el doble del producto. Ahora, en este momento, por el primer término por el tercero. El primer término por el tercer término.
¿Listo? Esto es igual primero, desarrollar esta potencia. Un medio x al cuadrado elevado al cuadrado, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, x, multiplicamos las potencias, 2 por 2, 4, más, siguiente, 3 al cuadrado 9, y, 2 por 2, 4, más, c al cuadrado elevado al cuadrado, nos da c a la cuarta. Aquí tenemos multiplicación, simplificamos, mitad 2, 1, mitad 2, 1, quedaría 1 por 3, 3, 3, x al cuadrado, y al cuadrado. Aquí más por más por menos, menos, 2 por 3, 6, ordenando alfabéticamente, primero era c al cuadrado, y al cuadrado. Aquí más por más por menos, menos. Simplificamos, mitad 2, 1, mitad 2, 1. Quedaría c al cuadrado, x al cuadrado. Esa sería la respuesta final. Otro ejemplo más. De la siguiente manera se resuelve. El primer término, cada término elevar al cuadrado. Es el primer paso para resolver el cuadrado de un trinomio. Cada término elevar al cuadrado. ¿Listo? Siguiente proceso es el doble. La fórmula es el doble del producto del primero por el segundo término. A, B y C. O sea, el primer término es la letra A y el segundo término es la letra B. Ya reemplazando quedaría primer término m por el segundo término 3n al cuadrado más el doble del producto del segundo por el tercer término. El segundo término es 3n al cuadrado por el tercer término más el doble del producto del primero, el primer término por el tercero. Primer término por el tercero. Desarrollamos, quedaría m al cuadrado, 3 al cuadrado, 9, n, 2 por 2, 4, más 4 al cuadrado, 16, 2 por 1, 2 por 3, 6, mn al cuadrado, más 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, n al cuadrado, más 2 por 4, 8, m. La respuesta final de este ejercicio. Tenemos ya el último, con fracciones, cuadrado de un trinomio. El primer paso es que cada término tenemos que elevar al cuadrado. Esa es la regla. Segundo término también elevar al cuadrado. Tercer término también elevar al cuadrado más el doble del producto del primero por el segundo término. Tres cuartos b a la n más el doble del producto del segundo término por el tercer término. Segundo término por el tercer término.
más el doble del producto del primer término, que es 2/3 A, por el tercer término, que es 1/6 C a la 2n. Cada uno es un término. Tenemos 3 términos, cuadrado de un trinomio. Posteriormente, resolver las potencias. 2/3 a al cuadrado, 4/9 a al cuadrado, más 3/4 b a la n al cuadrado, 9/16 b a la 2n, más 1/36 avos, 2 por 2, 4n, más, aplicando ley de signos en este caso, más, simplificamos mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, quedaría, acá también tenemos la tercera, 3, 1, de la siguiente manera, a b a la n. Antes de multiplicar, siempre tenemos que simplificar. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, la tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Queda, finalmente, 1/4 b a la n c a 2n. Simplificamos, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Por ende, queda la respuesta 2, 3 por 3, 9, a c a la 2n. ¿Sí? Para recalcar, la fórmula del cuadrado de un trinomio es a más b más c elevado al cuadrado, de lo cual el primer término elevado al cuadrado más el segundo término al cuadrado, el tercero al cuadrado, el cuadrado de los 3 términos, más el doble del producto del primero por el segundo, más el doble del producto del segundo por el tercer término, y más el doble del producto del primer término por el segundo. Por ende, cada término en su respectiva letra. A, B y C. Solo reemplazar los valores, sustituir.